buen mayordomo es aquel que administra bien las finanzas que Dios le ha dado. Y cuando digo finanzas me refiero a todos los bienes materiales, hasta la ropa que llevo puesta, que es parte de mi patrimonio también. Porque el dinero es tangible e intangible. O sea, hay dinero en el banco, pero hay dinero en una propiedad, en un patrimonio. Y todo lo que yo tengo, pues también le pertenece al Señor. No solamente mi dinero, sino mis propiedades, todo lo que tengo. Y también entonces no solamente tiempo y talento, sino los dones espirituales que he recibido. Si Dios me dio el don de ser pastor, de ser maestro, de ser siervo, del don de fe, ¿cómo administro yo ese don para Dios? Un buen mayordomo es un buen administrador de estas cosas. Y como dije, es para provecho de Dios y de nosotros mismos. Porque es erróneo pensar que la mayordomía bíblica es como la mayordomía de los hombres, que solamente podría ser para provecho del dueño. Pero aquí también es para provecho de nosotros mismos. Aunque también el mayordomo secular, cuando es un buen mayordomo, también recibe premio por eso. Porque si una persona dice, yo soy el mayordomo de un hombre rico que ha puesto en mis manos, como José, por ejemplo, todos los bienes de su casa, yo lo estoy administrando para él, pero yo también vivo de eso. Porque lo mismo que comía Potifar, comía José. En la misma casa donde él dormía José. Al final no es mío, pero yo disfruto de todo también. Y nosotros, Dios quiere que disfrutemos de lo que Él nos da, que disfrutemos de estas cosas, pero disfrutamos sabiendo que no es mío, que no puedo sentirme dueño. El día que el mayordomo, por ejemplo José, se sintiera dueño, se hubiera acostado con la esposa de Potifar, le hubiera cerrado, cambiado el llavín a la puerta y le hubiera dicho a Potifar, ya no eres el dueño, ahora soy yo. ¿Y qué hubiera pasado? Potifar rompe la puerta y lo mete preso y se acabó todo, porque el dueño sigue siendo el dueño. Pero la mayordomía bíblica, no podemos hacernos propietarios de lo que te pertenece a Él, sino administradores, mayordomos de las cosas que Dios nos da. Hermanos, lo que queremos predicar hoy es que podamos experimentar las bendiciones de Dios sobre un buen y fiel mayordomo. Dios quiere que nosotros experimentemos las bendiciones que Él da cuando Él encuentra en ti un buen mayordomo. Si eres un buen mayordomo, vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Y encontramos en José un ejemplo tremendo de un buen mayordomo. Esta es una historia con principios y enseñanzas espirituales inmensas. La vida de José está llena de enseñanzas espectaculares. Y hoy vamos a ver solo algunas, porque no podemos verlas todas. Pero vamos a descubrir que el buen mayordomo tiene la bendición de que Dios está con él. El buen mayordomo tiene la bendición de que todo lo que hace prospera. Y el buen mayordomo es fiel en todo a su Señor. Bendiciones sobre el buen mayordomo fiel. Primero, Dios está con él. La Biblia nos cuenta la terrible historia que vivió José cuando fue traicionado por sus propios hermanos. Qué duro fue para él. Se piensa que José tenía alrededor de 17 años cuando esto sucedió. Era un joven. Los hermanos tenían celo de José, porque los hermanos creían que el padre daba privilegios a José. Cuando vamos a la historia nos damos cuenta que no era tanto privilegios, sino que José se había ganado ese lugar por su conducta con su padre. También había de alguna manera un amor de el padre por José, por el hecho de que la madre, a quien había amado tanto, había muerto en el parto de su hermano Benjamín. Y esos dos hijos de su esposa fallecida, pues él les tuvo un amor especial y un cuidado especial. Pero José tenía hermanos que podían ser sus padres por edad. Eran dos hermanos y Rubén, que era el mayor, podía ser padre de José por la edad. Porque cuando tienes muchos hijos, pues la diferencia de edad a veces es grande. Y esos hermanos eran los que eran los mayordomos de alguna manera de la propiedad de su padre. Porque el dueño de todo era Jacob. Era el dueño de todas las ovejas, era el dueño de todo. Ellos eran herederos. Pero ahora ellos eran obreros que servían con su padre. Claro, como hijos, ¿no? Pero eran pastores de ovejas. Pero no hacían cosas bien hechas. La Biblia dice que hacían cosas malas. Y hicieron bastantes malas. Las que cuenta la Biblia y las que no cuenta diciendo solamente que hacían cosas malas. Pero José no las hacía. José nunca participó de esas venganzas que ellos hicieron, ni de esas delincuencias que hicieron, ni acostándose con prostitutas como ellos hicieron. Y José hacía lo correcto y su padre premiaba lo que hacía correcto. Pero los hermanos lo veían como privilegio. A él le da lo que a nosotros no nos da. A ellos les había dado todo.
Eran como el hermano mayor del hijo pródigo. Creían que el padre no tenía que atender a ese hijo. Pero José llegó a tal punto el rechazo de sus hermanos, que sus hermanos decidieron, en un día de arrebato y de locura, matarlo. Lo echaron en una cisterna, en un hueco. No fue algo planeado anteriormente. Porque las personas piensan que la maldad viene solamente de planear. Cuando tu vida no es correcta delante de Dios, en cualquier momento tienes un arrebato en que no estás dominado por el Espíritu, sino por la carne o por Satanás, y puedes hacer algo incorrecto. Así que decidieron echarlo en esa cisterna y decidieron matarlo. Pero el hermano mayor quería librarlo, pero en eso pasaron unos ismaelitas que eran traficantes de esclavos y dijeron, bueno, lo mejor que hacemos es venderlo y así le sacamos algún dinero. Y lo vendieron allí por aquellas famosísimas 30 piezas de plata. Era un tipo de Cristo, quien fue también vendido por esas monedas de plata. Y fue llevado a Egipto. Y los hermanos engañaron a su padre, ¿no? Mataron un corderito, embarraron de sangre su ropa. Y llevado a Egipto, ese fue un viaje terrible seguramente, por el desierto. Y llevado a Egipto, ahí fue vendido. ¿Y quién lo compró? Lo compró Potifar, el jefe de la guardia del faraón. Y en esto los comentaristas coinciden que era el jefe de la escolta personal del faraón. Los guardias que cuidaban la integridad física de la casa del faraón. Déjeme decirle que los esclavos comprados tenían una diferencia con los esclavos capturados en la guerra. Cuando un esclavo era capturado en la guerra, por lo general hacía trabajos en el campo, trabajos duros, trabajos difíciles, construcción y demás. Ese tipo de esclavos. Los esclavos comprados eran otro tipo de esclavos. Era el esclavo que era selectivo, era elegido por el amo para ciertos servicios. Así que posiblemente el amo vio en José a alguien que podía trabajar en la casa por su aspecto físico. Ellos lo veían mucho, el aspecto físico que tenía, bien cuidado, y sus expresiones, su conducta, su humildad, podía servir en la casa. Así que lo tuvo de esclavo en su casa. Y la Biblia dice, de una manera tremenda, en el versículo 2, Jehová estaba con José. La Biblia lo aclara. El Señor con su Espíritu Santo le revela a Moisés que escriba ahí claramente que el asunto principal de todo esto es que aunque los hermanos lo rechazaron, que aunque José ahora era un esclavo, Dios estaba con él. Y las personas a veces creen que si Dios está contigo tú nunca vas a tener algo malo que te pase, pero mira cuántas cosas malas le pasaron a José, pero la Biblia aclara, pero Dios estaba con él, porque las cosas malas no las hizo Dios sobre él, sino otras personas que estaban haciendo algo malo. Lo cual Dios encaminó a bien, como mismo José después reconoce al final de su vida. O al final de esta historia, porque era joven todavía. Lo cierto es que Dios estaba con José. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y dice la Biblia que allí las cosas prosperaron. Y nosotros vemos que José era un hombre que Dios estaba con él en toda la historia de su vida. Miren, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que con su padre Jacob, así fue. Jacob se dio cuenta que Dios estaba con José. Dios estaba con José. En la casa de su padre fue así. Incluso cuando no lo entendió, porque hubo un momento que José tuvo un sueño. El sueño aquel en que las estrellas y la luna se postraban. Y ese sueño su padre no lo entendió bien, pero la realidad era que Dios estaba mostrando que este muchacho era un muchacho con quien él estaba. Y no es solamente una cuestión de elección de Dios, sino una cuestión de la integridad que Dios vio en el muchacho. Dios anda buscando gente íntegra, hermano. Dios anda buscando mayordomos fieles. Cuando piensa en una oportunidad de trabajo donde en una compañía, en algún lugar necesitan un mayordomo fiel. Cuando necesitan a alguien que sirva fielmente. Yo le decía a mis hijos estos días, no eres elegido para algo casualmente. Eso ocurre muy poco. Ocurre porque lo que eres, por lo que has logrado, por la integridad que tengas, por la manera en que eres. Y le puse de ejemplo cuando fui elegido pastor de esta iglesia. Esta iglesia dijo, necesitamos un mayordomo al frente de la iglesia. No me voy a poner yo como ejemplo el mejor mayordomo. Lo que voy a decirles es que la iglesia fue exigente con eso. Que estuvo más de un año buscando a la persona. Encontró varios candidatos. Hizo una selección e investigó sobre esos candidatos. Entrevistó a esos candidatos. Los trajo y los conoció personalmente
porque estamos buscando a alguien. Mira, hermano, así mismo anda Dios. Como la misma iglesia andaba buscando un pastor acorde al que necesitaba, Dios anda buscando entre nosotros fieles mayordomos a quienes darle más. Yo no creo en la teología de la prosperidad, la teología de la prosperidad, no la creo. Lo que ellos enseñan es mentira. Pero sí creo en la prosperidad que da Dios. Eso está en la Biblia. Y creo que la prosperidad la da el Señor. Creo eso. Y creo que la prosperidad tiene muchas caras. Y no solamente financiera. Hay gente llena de dinero que no tienen tiempo para gozar el dinero. Mi hijo estaba viendo hace poco que lo leí una serie que dice, yo no quiero tener el éxito financiero que tienen esa gente. No pasan ni vacaciones. No tienen tiempo para estar con los hijos. No tienen tiempo para disfrutar. Le dije, tienes toda la razón. Había una serie, la gente con un éxito financiero tremendo, pero es que todo era trabaja y trabaja y trabaja. Al final son exitosos en esa área, pero desdichados en su tiempo. En su tiempo. Y no sirven a otros, desdichados en sus talentos. Pero Dios es, en definitiva, quien nos prospera. Y yo creo que Dios prospera. Y Dios mostró que estaba con José en casa de su padre. Lo demostró en casa de Potifar. Aquí dice, estaba con José. Cuando José fue llevado a la cárcel, la Biblia aclara también allí, en el versículo 21, que allí estaba Dios. Y dice el versículo 20 que José fue puesto en la cárcel por su amo. Pero en el 21 dice, pero Jehová estaba con él. No lo desechó allí. En casa de su padre Dios estaba con él. Cuando fue llevado a la esclavitud, Dios estaba con él. Cuando fue llevado a casa de Potifar, Dios estaba con él. Y déjeme decirle más. Cuando llegó a ser el segundo del reino, en el capítulo 41, versículo 38, cuando fue gobernador de Egipto, dice la Biblia que el propio Faraón reconoció esto cuando dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón, que se creía Dios, y se lo creía de verdad. No era algo, era una ilusión de su mente, pero él en su conciencia creía que era Dios. Y creía en tantos dioses. Cuando ve a José, cuando José le interpreta el sueño, él dice, ¿acaso encontraremos nosotros a otro hombre que Dios está con él? Que el Espíritu del Dios está en él. Todos reconocieron esto, y donde quiera que José estuvo, era un hombre que se reconocía que Dios estaba con él. Cuando fue llevado preso, déjeme decirle, bueno, hay que aclarar qué tipo de cárcel era. Las cárceles de aquel tiempo no eran como las cárceles de ahora. Las cárceles en el mundo antiguo eran cárceles temporales. No como ahora que a una persona le dicen 20 años de prisión. No, eso no existía en aquellos tiempos. En aquellos tiempos las cárceles eran temporales, era un lugar donde la persona se ponía presa ahí hasta que se tomara una decisión con él. Y la decisión no era que pasara mucho tiempo dentro de una cárcel. La decisión era, oye, cometiste un delito. La decisión podía ser, eres inocente y te vas. Esperaban ahí, estaban en la casa del rey, porque casi siempre estos asuntos los jugaba el rey o los jugaba alguna persona de la realeza. No era como ahora que habían jueces y cortes y nada por el estilo. La corte era el rey. Por eso se llama la corte, el rey. Juzgaba. Pero no quería traer preso todos los días. Así que los presos a veces pasaban mucho tiempo ahí esperando a que le tocara el juicio, vamos a decirlo así. Pero el juicio podía ser, estás libre si eres libre. Y habían dos condenas que eran casi siempre las que pasaban si eres culpable. Era la condena a ser esclavo o la condena a morir. La condena a morir. Allí no había muchas elecciones en aquellos tiempos. No era como las cárceles de ahora, te condenamos a 20 años de prisión, a cadena perpetua. La cadena perpetua era ser esclavo, donde eras condenado a ser esclavo y se acabó. La Biblia dice que José fue llevado a la cárcel donde estaban los presos del rey. Porque había muchos tipos de presos, pero aquí estaban los que tenían que ver con el servicio del rey. Porque Potifar era un siervo del rey. Y era el que cuidaba al rey, era una persona importante en el reino. Y allí estuvo José. Pero la Biblia nos aclara que allí Dios estaba con él. Allí Dios estaba con José. Hermanos, la Biblia dice que Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. El buen mayordomo tiene que saber que Dios está contigo. Ahora, su presencia solo es notable. Su bendición solo es eficaz cuando hay un vaso limpio, una herramienta útil, un creyente fiel. Yo creo que Dios está con todos nosotros,
Pero me doy cuenta que algunos no aprovechan esa estancia de Dios en él y que no dejan ver a Dios en sus vidas. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, oye, Dios estaba con ellos y se dejaron ver a Dios a través de ellos. Dios está contigo. La Biblia dice que tú eres salvo y el Espíritu Santo vive en ti, eres templo del Espíritu Santo. Dios está contigo. Pero algunos no dejan ver a Dios en sus vidas. Algunos quieren tomar el control. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que darle el control total a Dios y al Espíritu Santo en nuestras vidas y hacerlo rey de nuestros corazones, en lugar de tener que nosotros tomar el control. José fue un mayordomo fiel a Dios, porque eso se dejaba ver. Dios estaba con él y la gente lo veía, y eso fue lo que vieron los demás. ¿Qué fue lo que vio Potifar? ¿Qué pasa con este muchacho? Hay algo en él que es diferente. ¿Qué fue lo que vio Faraón? ¿Qué fue lo que vio el carcelero? ¿Qué fue lo que vio su padre? Porque él era un hombre. Ahora, fíjense en algo. José no fue el único elegido en su familia. Los otros hermanos también. Pero Dios tuvo que hacer algo muy duro para convencer a aquellos hermanos de que ellos eran, porque ellos no eran buenos mayordomos para Dios. Ellos estaban haciendo lo incorrecto. Y Dios tuvo que permitir que pasaran aquella hambre y que tuvieran que ir a Egipto y que vieran la tristeza de su padre y que José le pusiera aquellas pruebas que le puso y toda aquella historia para que estos hermanos se dieran cuenta de que habían obrado mal y de que no habían hecho lo correcto. ¿Por qué prueba Dios tiene que hacerte pasar a ti? Ojalá que por ninguna. Ojalá que tú entiendas que tú eres una persona con quien Dios está y que la bendición de ser un fiel mayordomo es que otros lo van a ver en ti. Que otros van a decir, oye, mira, es un bendecido de Dios. Dios está con esta persona. Dios se ve en esta persona. Esta persona refleja la gloria de Dios. El fiel mayordomo hace eso. Y miren, como les dije al principio, la mayordomía tiene que ver con finanzas, con talentos, con tiempo. Pero yo hoy no quiero hablar de cómo tú tienes que hacer eso, sino la persona que tienes que ser para que esas cosas sean buenas administradas por ti. Cuando tú seas una persona que refleja la gloria de Dios, porque sabes que Dios está contigo, que Dios es el Rey de tu vida, que el Espíritu Santo es el paracleto que tú tienes contigo. Cuando tú le digas, Señor, todo es tuyo, todo te pertenece, yo soy tuyo. Cuando tú entiendas eso, tú vas a ser un buen mayordomo de todo lo demás. Tú lo vas a hacer, pero empieza por ahí, reconocer que Dios está contigo. El buen mayordomo, todo prospera en sus manos. Dice la Biblia ahí en el versículo 5 que aconteció después, aconteció que desde cuando él le dio el encargo de toda su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. La Biblia dice que José todo lo que hacía prosperaba. Y el amo se dio cuenta. Y entonces, ¿qué hizo? Le subió el cargo, le subió el rango. Eso pasa, ¿verdad? En todos los centros de trabajo, quien ve que lo que haces tú prospera, oye, te voy a subir el salario. Oye, te voy a mejorar de lugar. Dios ayuda a prosperar a la persona que es un buen mayordomo. Y como dije, la prosperidad tiene muchas caras. Las personas piensan que la prosperidad solo es material. No, la prosperidad también es moral. La prosperidad también es espiritual. Sí, señor, alguien lo dijo ahí, bien dicho. La prosperidad tiene muchas facetas. Hay personas que no son prósperas materialmente, pero intelectualmente, testimonialmente, las personas tienen un alto concepto de esa persona y esas son otros tipos de prosperidad que a veces anhelan los ricos monetariamente. Gente rica monetariamente. Mire, ¿sabe qué hacían los ricos en otros tiempos? Y ahora es mucho más difícil. Compraban títulos de doctorado, porque sabían que el dinero no era lo que le daba respeto ante la sociedad, pero un título, el doctor, que le pusieran delante nada más la D con la R delante, era algo muy importante, ¿verdad? No es lo mismo decir el señor Juan González que decir el doctor González. Eso, compraban títulos. Y no solo ese tipo de títulos, más atrás compraban títulos como duques, condes, lores, ese tipo de cosas, porque tú podías ser millonario, pero si tú no tenías un título, tú no eras nadie para otras personas. Pero le daba prosperidad, era entendido como alguien próspero si tenías un título. Miren, hermanos,
La prosperidad, como digo, tiene muchas caras, pero cuando usted es un siervo fiel, todo lo que usted hace prospera. Prospera. José prosperó como hijo en la casa de su padre. José prosperó como esclavo en casa de Potifar. José prosperó como preso en la prisión. La Biblia dice en el versículo 23 que el jefe de la cárcel, ay, qué cosa más maravillosa, hermano. Dice que, perdón, no va a ser la página. En el versículo 23 dice, y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Jehová que hacía, lo prosperaba. La cárcel se quedó transformada con José en aquel lugar. El carcelero le dio las llaves y el hombre no se fugaba, cuidaba a los presos. Entendía que ese era el lugar donde Dios lo había llevado y que él ahí lo que tenía que hacer era hacer las cosas bien. Y todo prosperaba. Y no prosperaba por casualidad, no solamente porque Dios estaba con él, sino porque él obedecía a Dios en todo lo que hacía. Él hacía las cosas como para Dios. Uno de los principios más importantes de la mayordomía es: todo pertenece a Dios. Así que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. O sea que cuando estoy sirviendo al carcelero y a los presos, no lo estoy haciendo para mí, sino para el Señor. Eso es como para el Señor. El jefe de la cárcel llegó a creer completamente en la integridad de un preso. De un preso. Tremendo, hermano. Tremendo. Como gobernador de Egipto fue igual. Dice la Biblia en el capítulo 41 que el faraón le dio a José todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Dice en el versículo 46, capítulo 41, versículo 46. Dice: era José de 30 años cuando fue presentado delante del faraón. Habían pasado 13 años entre esclavitud y prisión. No fueron 3 días tampoco, ¿sabes? En la cárcel estuvo, parece que 2, por lo menos 2 a partir del sueño que interpretó. Pudo haber estado más, pero por lo menos 2. Bueno, José dice que fue presentado y Faraón, rey de Egipto, salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra. ¿Dónde estoy yo? No, estoy en 46, sí. Ajá. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo montones. No, estoy en otro versículo, me equivoqué de versículo aquí. Es el 40. Perdón. Es que estoy... Es el 40. El faraón le dijo: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra será gobernado todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mira qué tremenda fidelidad al Señor. Qué tremenda prosperidad. El faraón dejó en él con confianza lo que tenía. Y dice la Biblia entonces, ahora sí voy al 46, al 49, que reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo en sus alrededores. Recogió el trigo como arena del mar. Porque él le dijo 7 años de prosperidad y 7 años de hambre. Pero en todo sentido, y si usted léalo después en su casa, él recogió toda la comida que pudo por un proyecto de buena mayordomía, de que una quinta parte debía ser guardada. Y con una quinta era suficiente porque iba a producir tanta en los años de prosperidad. Iba a haber tanta prosperidad que debían guardar pan para mayo. Y cuando ellos guardaran eso en el tiempo de hambre, con eso iba a subsistir Egipto. Iba a subsistir no solamente Egipto, hasta las naciones alrededor. Dios bendijo todo lo que tocó en la mano de este hombre, hermano. Miren, sin dudas hay promesas de prosperidad en la Biblia para los fieles mayordomos. El buen mayordomo del tiempo tiene más tiempo. El que no administra bien su tiempo nunca tiene tiempo. Cuando usted una persona dice: es que yo no tengo tiempo, no estás administrando también tu tiempo. Yo entiendo que hay personas a veces que incluso administrándolo no les alcanza, porque es difícil, pero por lo menos darán prioridad a lo más importante y por lo menos nunca Dios quedará fuera de la planificación de su tiempo, porque sabe que para Dios primero. Para Dios primero. El buen mayordomo de los talentos prospera. Prospera. El buen mayordomo de que yo soy un pastor prospera, porque dice: ¿qué tengo que hacer yo? Entrenarme. Voy para un seminario.
¿Qué tengo que hacer yo como siervo? Quiero hacer esto, quiero servir a Dios, me voy a capacitar, voy a buscar la manera de hacerlo. El buen mayordomo sabe que tiene que hacerlo. El buen mayordomo, miren cómo yo entiendo los diezmos y las ofrendas y las dádivas monetarias. Las entiendo de la perspectiva de la Biblia, cuando en Romanos capítulo 12 dice el Señor, el que roba, que no robe más, sino que trabaje. ¿Para qué? Para que con lo que gana pueda ayudar a los necesitados. Es un cambio radical desde un extremo hasta el otro. Esta persona robaba, o sea, le quita la propiedad de otro. Le quita la propiedad de otro para su propio beneficio. Pero ahora, convertido, trabaja, pero ni siquiera para su propio beneficio, sino para darlo a los pobres y necesitados. Y cuando yo pienso en dar al Señor, yo pienso y conozco cristianos que dicen, oye, yo si puedo prosperar más, puedo dar más. Puedo diezmar más. Decía en el taller de esta semana, que me gustó mucho esa frase, que hay personas que dicen, el dinero corrompe. Dice, no es verdad. El dinero revela lo que hay en el corazón de la persona. Si la persona está llena de amor, cuando tiene dinero dice, ahora, oye, tengo para dar más, para ayudar. Si la persona lo que tenía en el interior era inmoralidades, cuando tiene dinero dice, ahora sí tengo para buscarme 4 mujeres por ahí, pagarlas y irme para una playa, para un lugar con ellas. Si el hombre lo que tiene en su corazón es la avaricia y tiene dinero, va y lo mete en un banco y sigue viviendo con la misma pobreza que tenía antes, pero vive feliz de que tiene dinero ahí. No importa, cada cual saca lo que tiene en el corazón. Pero así es en todas las cosas, no solamente en el dinero, así es en todas las cosas. ¿Qué hay en el corazón del creyente? ¿Qué hay allí? Y Dios, viendo el corazón, hará prosperar. El buen mayordomo de las finanzas siempre tiene finanzas. No importa si gana mucho o gana poco, él va a saber ajustar esas finanzas a su estilo de vida y va a decir, esto me da para esto lo tengo. Para esto lo tengo. El buen mayordomo de sus finanzas siempre va a prosperar. Y no solo porque Dios le va a ayudar a administrar, sino porque Él mismo prosperará milagrosamente. Y porque Dios cumplirá también la promesa que dice, yo abriré las ventanas de los cielos. Porque, y vuelvo al principio, cuando Dios descubre que alguien es fiel, Dios dice, puedo darle. Hace un tiempo hablábamos de eso. Dios anda buscando dadores. Cuando Dios encuentra a alguien capaz de dar, cuando Dios encuentra a esa persona, la busca. Hay organizaciones mundiales, por ejemplo la UNICEF, que es la organización para los niños en las Naciones Unidas, busca embajadores y busca a personas que descubre que por tener cierta fama y posición e incluso dinero, les pide que se unan a proyectos como embajadores de buena voluntad y los busca selectivamente sabiendo que esta persona sirve y esta persona no sirve para este empeño. Y Dios que conoce el corazón, hermano, Dios que conoce tu corazón y el mío, si Dios encuentra que tú eres una persona fiel, que tú eres una persona, Él entregará en tus manos y te hará prosperar. El buen mayordomo prospera, hermano. El buen mayordomo prospera. Déjeme decirle, diezmar no te hará más pobre. Ofrendar, ayudar a los pobres, no te hará más pobre a ti. No, si lo administras bien, te hará más rico, porque Dios te bendecirá. Sacar tiempo para la obra de Dios, para leer la Biblia, para orar, para servir, para venir a la iglesia, para participar de la obra de Dios. Sacar tiempo para predicarle al de al lado cuando necesita de ti y tú estás ocupado, pero tú dices, pero a esta persona le puedo hablar del Señor y tú dejas lo que estás haciendo. Servir a Dios, dedicar tiempo para eso, no te hará una persona con menos tiempo. Dios multiplicará tu tiempo. Dice, yo multiplicaré vuestra sementera. Dios multiplicará tus finanzas. Dios multiplicará, hermano, tu talento. El que tenía 10 no le quitó nada, pero el que tenía 1 que no hizo nada se lo quitó. ¿Y a quién se lo dio? Al otro que tenía mucho. Se lo dio al otro. Se lo dio al otro. Porque tú no lo usabas. Tú no lo usabas. Miren, yo cuando fui pastor en Cuba, experimentábamos que venían hermanos a ayudar. En el seminario donde yo estaba, queríamos hacer un nuevo edificio. Así que
para empezar el proyecto se buscó ayuda financiera. Y llegaron unas iglesias y unas organizaciones y convenciones allá y se les presentó el proyecto y hubo una primera ofrenda de $25,000 para construir el nuevo edificio. Entonces, ahí había que ir a la segunda fase, la más complicada. Ya tenemos un proyecto, incluso vino un arquitecto extranjero y hizo un proyecto. Era que el gobierno de Cuba diera el permiso, que nunca da permiso, y no lo dio. Y como no lo dio, cuando los $25,000 llevaban ahí cerca de un año que no se usaban, y llegaron los extranjeros y dijeron, ¿qué se ha hecho con el dinero? No hemos podido hacer nada. Pues vamos a usarlo para otra cosa. ¿No es verdad que es así? Porque ¿para qué va a estar ahí? Entonces, el doctor Veguilla nos decía, se cumplió la palabra de Dios, de que si te dan algo y tú no lo usas, te lo quitaré y se lo daré a otro. Los quitaron los $25,000 y se lo dieron a la otra convención que estaba haciendo un proyecto. Y lo perdimos, porque nosotros no pudimos ejecutarlo. Claro que no fue culpa nuestra, pero no pudimos ejecutarlo. Y así obra Dios. ¿Para qué te va a dar algo que tú no lo usas? ¿Para qué te va a dar algo que tú no lo usas? Si yo decido, ojalá que sea así, te voy a regalar un carro, Carlos Elías, y lo parqué ahí y no lo usas. Digo, se lo voy a dar, no, chico. Te lo voy a quitar y se lo voy a dar. ¿Para qué te lo voy a dar si tú no lo usas? Si Dios te da un talento y no lo usas, lo perderás. Pero si tú lo usas, si empiezas a administrarlo, si empiezas a hacerlo bien, Él lo multiplicará en ti. Él lo multiplicará. Y así, miren, yo empecé mi ministerio pastoral en un campito llamado el Carril. Se llamaba, un campito a 5 kilómetros de mi pueblo. Una iglesita de 6 personas ancianas que vivían en aquel campo, que se reunían ahí en aquella capillita. Y yo iba caminando a pie ahí 5 kilómetros, ¿no? 3 millas, unas 2 millas y media, 3 millas, a atender a aquellos ancianitos. Y allí empecé a crecer. Y el pastor después me dijo, quiero que te quedes al frente aquí de la iglesia donde yo no estoy. Y después me invitó a otra iglesia. Y después fui a un seminario y atendí iglesias de 30, 40 miembros. Después fui a una iglesia que tenía 200 miembros. Después fui a otra. Y mi ministerio fue abarcando cosas que yo no pensé jamás cuando empecé. El ministerio de nosotros es así, empiezas y tú, a lo mejor muchos de ustedes dicen, si me vieran 10 años atrás, 20 años atrás, yo no tengo el ministerio que tengo ahora. En la obra de Dios estoy hablando, en los dones espirituales. He crecido, Dios me ha hecho crecer. Porque si tú eres buen mayordomo, vas a crecer en eso. Vas a crecer en eso. En último lugar, el mayordomo, bueno, es fiel en todo a su Señor. Hermano, José fue fiel en todo a su Señor. Si vamos ahí, en capítulo 39, versículos del 6 al 22, nosotros nos encontramos al fiel José. Y todo lo que tenía lo dejó en manos de José. Y con él, dice la Biblia, este hombre Potifar no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. El hombre le entregó todo a José con una confianza tremenda, porque este joven era fiel. Cualquier esclavo robaría, huiría, aprovecharía la oportunidad. No lo hizo. Pero incluso la mujer de Potifar, porque no voy a leer todo el capítulo, lo leí ahorita y ustedes lo conocen, tentó a José. Porque que seas buen mayordomo no quiere decir que no vas a ser tentado a dejar de serlo. Y él era fiel en toda la casa y le dijo a la mujer, mira, mi amo, mi señor, tu señor, ha puesto en mi mano todo y ni siquiera tiene cuidado, ha confiado en mí. Y una sola cosa yo tengo prohibida aquí, que eres tú. Así que yo no haría este mal contra mi señor, ni pecaría contra Dios. Fue fiel, era un mayordomo fiel, aún en la más grande tentación de un joven. No sabemos cómo era aquella mujer de Potifar. No sabemos si era una mujer atractiva o no lo era. No sabemos si era una mujer joven o anciana. No se sabe en la Biblia. Alguna gente ha querido dibujarla de una manera o de otra, pero realmente no se sabe. Pero tenía un poder. Tenía un poder. Era la dueña, era la ama. Y le decía al esclavo. Y eso era terrible. ¿Qué podía hacer José? José se vio en una encrucijada de ceder y tal vez buscar incluso más ventajas o ser fiel. Y la fidelidad podía costarle muy cara, y le costó cara, le costó la prisión, pero él fue un hombre fiel en todo.
Fue fiel también en la casa de su padre. Los hermanos hacían lo malo, él no. Fue fiel después en la prisión. Tenía las llaves, tenía el control, pero fue fiel. Fue fiel como gobernador de Egipto. Fue fiel también. Recuerden el pasaje que leíamos en capítulo 40, versículo 40 al 41, que dice que estará sobre toda mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú, dijo Faraón. Y Faraón dio a José, hermano, todo, y él administró fielmente todo, y el hombre no se cuidaba. Sabía que cuando llegaran esos 7 años de hambre, este hombre sería fiel. Y saben, no fue una cuestión de corazonada de aquel rey, sino que vio en José el hombre de Dios, que posiblemente no tendría en todo su reino, ni en toda su corte. Ni en toda su corte. A propósito, saben que cuando el rey le dijo, tú interpretas sueños, dijo, no está en mí, sino el Dios en quien yo creo. La Biblia no especifica mucho, pero hay una serie muy interesante de José, en que cuando él dice eso, le dicen, inclínate José, arrodíllate delante del faraón. Él dice, no lo voy a hacer. Arrodíllate. No sabemos si eso pasó así. Pero los que tratan de trasladarse a aquel momento dicen, José no se hubiera inclinado delante del faraón. Y no lo hubiera reconocido como rey, como Dios. Solo hay un Dios. Y la Biblia dice sí eso, que él dijo Dios, el Dios. Y en esa serie, que puede ser interpretado así, no está en la Biblia, el rey dice, si este hombre tiene la integridad de saber que puede morir, pero mantiene la integridad de lo que cree, a pesar de esa amenaza de muerte, este es un hombre en quien se puede confiar. Se puede confiar en un hombre que a pesar de que le toque morir, mantiene su integridad. Mantiene su integridad. Mantiene su integridad. Hermanos, esa es la realidad de lo que pasó. Fue íntegro en todo. Íntegro en todo. José, ¿saben una cosa? Déjenme decirle algo. El adulterio en el tiempo del antiguo Egipto tenía penas terribles. El adulterio. Que José fuera acusado de adulterio, eso tenía pruebas terribles, cosas terribles. Las mujeres le podían cortar la nariz, podía morir, o sea, la muerte. Un adúltero podía recibir 1000 azotes. José fue llevado a la cárcel. De alguna manera, uno puede interpretar que el Potifar no creyó toda la historia de la mujer y vio en José de alguna manera. Algunos piensan incluso que, hay comentaristas que lo dicen, que la posición del carcelero pudo ser influenciada por Potifar, porque posiblemente el jefe de la cárcel estaba bajo las órdenes de Potifar también, porque Potifar era el jefe de la casa y esta prisión era la de la casa del rey. A propósito, era común que los presos esos estaban en el mismo castillo del rey, había un área que era la de los presos y ahí estaban. Y posiblemente ese jefe de la cárcel estaba bajo las órdenes de Potifar también. Potifar tal vez no se creyó todo, si nos ponemos en la escena, ¿no? Y de alguna manera sabía, y lo mandó a la cárcel y lo retuvo allí hasta ser juzgado. Y algunos se preguntan, ¿por qué estuvo tanto tiempo en la cárcel José? Hasta más de 2 años en una cárcel provisional. Un caso como este, un caso de acusación de violar a la esposa de un alto oficial. Y puede ser que sea por el hecho de que el propio Potifar no quería que fuera a juicio, porque tenía una posición muy difícil Potifar, ¿verdad? La esposa, si Potifar acusaba a su esposa podía ser un descrédito total, asesinada, cortada la nariz para él. Entonces el esclavo fue el eslabón débil, ¿verdad? El eslabón débil. Pero Dios fue fiel a José en la cárcel, porque él había sido fiel en todo, hermano. Hermano, nosotros descubrimos esta realidad. Nosotros podemos experimentar las bendiciones de Dios sobre un buen y fiel mayordomo. Y en la vida de José nosotros vemos que Dios estuvo con él. Dios está contigo. Pero en la vida de José vemos que eso se ve en tu vida. Se ve en tu vida que Dios está contigo, que tú entiendes que todo pertenece a Dios, que tú perteneces a Dios, que tu vida pertenece a Dios, que todo lo que tienes pertenece a Dios. Todo prospera en las manos de un buen mayordomo, del que hace bien su mayordomía, del que entiende que tiene que administrar las cosas que Dios le ha dado. Dice, Dios me ha dado este tiempo, tengo que administrarlo bien, aprovechando bien el tiempo, dice la Biblia, porque los días son malos. Aprovechando bien nuestras finanzas, ¿cómo las administro? Yo puedo verdaderamente dedicarme a obtener mejores finanzas, administrarla bien y poder servir con ellas a Dios,
sirviendo a mi propia familia, porque cuando gano dinero para alimentar a mi familia, sirvo a Dios, porque la Biblia dice que yo tengo que hacer eso. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Nosotros tenemos que proveer para nuestra familia. Dice, el que tenga una madre viuda, que trabaje en sus hijos y sostengan, ayuden a sus padres, honra a tu padre y a tu madre. La Biblia nos enseña a usar bien nuestras finanzas, así que todo va a prosperar en manos de un buen mayordomo, y el buen mayordomo es fiel en todo su Señor. No importa que venga la prueba, la tentación, que el Señor diga, yo puedo entregar en tus manos todo. Potifar no entregaba en las manos de todos los esclavos todo lo que tenía. Lo entregó en manos de José, porque llegó a confiar en él, porque era fiel. El faraón no hubiera entregado el anillo a cualquier persona. Se la entregó a José, porque José era fiel. Dios no va a entregarte a ti cosas que sepa que vas a ser infiel para administrarlas. No las va a entregar. No las va a entregar. Si mi meta es ser un buen mayordomo, entonces parto de la total certeza de que soy creación de Dios, soy de Él, todo lo he recibido de Dios por gracia y es para Él, yo soy para Él, todo se lo debo a Dios por agradecimiento y tengo que ser fiel a Él. Miren, el mayordomo fiel reconoce que Dios es dueño de todo. Nada tiene en su mano que no haya recibido del Señor. 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La prosperidad no es mala en sí misma, pero no se trata solo de prosperar, sino de saber administrar. En Mateo capítulo 21, versículo del 33 al 41, nosotros vemos que Jesús contó una historia de los labradores malvados. Estos labradores fueron como administradores que un señor puso sobre su propiedad. Le entregó todo y le dijo, trabaje. Pero cuando llegó el tiempo de recoger la cosecha, dice la Biblia que Jesús contó que el Señor mandó a uno de sus siervos a tomar la parte que le correspondía. Y cuando llegó allí, aquellas personas que hicieron, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Entonces mandó a otro y pasó lo mismo. Y el Señor dijo, mandaré a mi hijo. Tal vez tenga el respeto de mi hijo. Pero cuando fue el hijo, los labradores malvados dijeron, matemos al hijo. Porque si matamos al hijo, matamos al heredero. Y nos quedamos con esto. Y mataron a su hijo. Jesús dijo, ¿qué hará el Señor con estos labradores malvados? Estos a quien Dios le dio su propiedad, el Señor les dio su propiedad para que ellos la administraran y le sacaran provecho. Dios nos dio a nosotros todo, hermano. Dios nos ha dado la vida, la salud, la inteligencia, las capacidades para trabajar, el tiempo. Dios nos dio los talentos que tenemos. Y Él dice, aquí lo tienes, es tuyo. Pero cuando el Señor dice, ¿dónde está la parte del Señor? ¿Dónde está la parte del Señor? Pero tú, ¿qué haces? Saben que yo cuando he predicado sobre diezmo y demás, que alguna gente me ha criticado, yo digo, me siento como el Señor con los labradores malvados. Como el siervo que fue con los labradores malvados, que el Señor lo mandó. Vea, están ellos, dile que te den la parte que es del Señor. Y me golpearon. A veces me golpean por eso, pero no voy a dejar de enseñar que hay que diezmar. Y alguien me dice, alguna persona se fue de la iglesia porque no le gustó que enseñen sobre los diezmos. Pues que se vaya. El Señor un día se viró para atrás y le dijo a los discípulos, ustedes están aquí por pan y por peces, pero este que está aquí no tiene donde recostar la cabeza. Y después de eso muchos no lo siguieron más. Y Jesús se viró a sus discípulos y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El Señor es radical, hermano. El Señor es radical. Él es amoroso y bueno. Pero Él dice, esta es la verdad. Y la verdad no tiene negocio. La verdad no es relativa, es verdad. Todo lo que tienes te lo he dado yo, dice el Señor. Y eso está en la Biblia. Y si usted no lo quiere creer por capricho o por doctrina, pero si no lo quiere por doctrina, por favor, lea la Biblia, es que usted no la ha leído. Todo lo pertenece al Señor. Nosotros no somos dueños, somos mayordomos. Y como mayordomos, administradores de la gracia de Dios,
de las cosas que Dios nos ha dado por gracia, porque no la merecemos. Por eso dice gracia, porque no lo merecía. Yo no merecía estar vivo hoy aquí, hermano. Yo no merezco la salvación, no merezco la vida de Cristo en la cruz, no merezco este traje que alguien me regaló. Yo toda la ropa que traigo me la regalaron. A veces me paro con un traje bueno aquí, me lo regalaron, hermano. ¿Saben qué? No lo merezco, ni siquiera el amor de la persona que me lo regaló, me lo dio por gracia. Entonces, si todo pertenece a Dios, ¿cómo yo no voy a dar a Dios la buena administración, la buena mayordomía de lo que Él me ha dado? Y eso tiene que ver con administrarlo bien, lo que viene, administrar bien lo que me toca a mí, pero administrar bien lo que le toca a Él. Y saben, al final, lo que el Señor dice es, pero tú crees que yo necesito lo que tú tienes. Yo soy dueño de todo. La Biblia dice, eres dueño de la plata, del oro, de todo. Es que para que Dios lo crea. Pero ¿para qué Dios quiere oro, hermano? Lo que Él nos pide que nosotros administremos es para nuestro propio bien. Cuando pide que administres tu tiempo y que administres tiempo para la obra de Dios, hermano, es porque cuando tú dedicas tiempo a la obra de Dios, tú te sientes vivo verdaderamente, tú creces espiritualmente, tú edificas tu vida. Tú edificas tu vida. Lo que dedicamos tiempo para venir hoy aquí, tú dices, ¿para qué yo vine de aquí? Por mí no, vengo por Dios, vengo a adorar a Dios. Haga eso. Viene para Dios. Pero ¿quién es el que salió edificado de aquí hoy? Nosotros. Cuando damos, hermano, cuando damos de nuestras finanzas también, damos para Dios. Pero ¿quién sale beneficiado? Total, si hermano, si todo lo que damos aquí adentro, quienes lo aprovechamos somos nosotros. De los diezmos que yo di, es de los diezmos que tengo este micrófono aquí, tengo estas cosas, tengo el café que me tomé allí. Somos nosotros. Dios dice, lo que tú me das, yo lo uso para ti mismo. Y es como el padre que le dice al hijo, mira, oye, estás trabajando, tienes que contribuir con la casa, con algo. Y el hijo empieza a darle dinero. Y hay padres que, siendo padres más adinerados, otros como yo sí tienen que decir, lo que me des lo voy a usar en la casa, porque no me queda otra. Pero padres más adinerados han dicho, lo que él me está dando se lo estoy guardando. ¿Han oído esa historia? Se lo estoy guardando ahí. Lo que él está dando, yo se lo estoy guardando. Y cuando llegue el momento, le voy a decir, mira, aquí todo está. Pero aparte de eso, lo que dan no es también lo que ellos disfrutan. Y cuando todo termine, no se quedarán con todo lo que tenemos. Entonces, lo que usted da para Dios, hermano, al final termina siendo suyo. Y usted crece, administre bien para Dios. Hermano, Dios es rey de la tierra. ¿Saben que hoy se cumple algo? Hoy es un cumple semana del día de la creación. No es cumpleaños, es cumple semana. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue? El primer día de la semana. Y Dios creó la tierra en 6 días. Y al séptimo descansó. Y le dijo en la ley después, 6 días trabajarás. Y el séptimo, ¿qué vas a hacer? Vas a descansar. Porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra. Y al séptimo descansó. De esa manera los judíos siempre guardaron el sábado como un día de reposo. Pero como día de reposo, también ellos tenían un tiempo entonces familiar en que adoraban al Señor. No era un día de adoración, era un día de reposo. Ahora, preparaban el día de reposo de la noche anterior, porque ellos creían que el día comenzaba con la oscuridad. Y entonces era su punto de vista aquel tiempo. Así que en la tarde preparaban la cena hasta que oscurecía y ya empezaba el día de reposo. Ese era su punto de vista. Y entonces ese día de reposo era para el Señor. Pero cuando llegó la resurrección, Jesús resucitó el primer día. Y a partir de ahí los cristianos empezaron a adorar el primer día. No es que era el día de reposo de ellos, era el día de adoración de ellos. Muchas personas dicen, el Señor cambió el sábado por el domingo. Eso no está en la Biblia en ningún lugar. Nosotros hoy, por ejemplo, el sábado es día de reposo. Algunos no lo quieren coger así, algunos no lo tienen. Pero trabajamos 5 días, un día es para el reposo y el otro ¿para quién? Para el Señor. Pero hoy no es fin de semana, hoy es comienzo de semana. Porque los cristianos entendieron que Dios les había revelado que el primer día era para el Señor y el último para ellos. El día de reposo tuyo, el último. El día del Señor
el primero. Mi hermano Fagunde dice, no se le da lo primero al Señor, se le da todo al Señor. Es verdad, él tiene razón. Todo es para Dios. ¿Por qué sacamos lo primero? Porque todo es para Dios. Pero cuando decimos esto primero, lo más gordo de mi ganado, lo mejor de mi ofrenda, lo mejor de mi tiempo, es para ti, le estoy diciendo, ¿sabe por qué hago eso? Porque entiendo que lo otro que me quedó ni siquiera es para mí. Es tuyo, Señor. Es tuyo. Así que hoy se está cumpliendo una semana más de la creación y de la resurrección para enseñarnos hoy, en tu mayordomía, primero es Dios. Dios. Seamos buenos mayordomos, hermano. Seamos fieles mayordomos. No te pierdas la bendición de una buena mayordomía para Dios. Vamos a orar. Dios nuestro, te damos gracias por todo lo que de ti hemos recibido. Nosotros reconocemos hoy que nada de lo que tenemos nosotros lo hemos ganado o conquistado, sino que tú en tu gracia y misericordia nos los has dado. Desde la vida hasta nuestras posesiones, nuestros talentos, nuestras familias, esta iglesia. Y reconociendo eso, Dios, te damos toda la gloria y la honra. Y queremos que tú nos recibas como mayordomos. Queremos ser fieles mayordomos. Ayúdanos como pueblo tuyo a hacerlo. Que tu palabra hoy haya tocado cada corazón. Y que nosotros respondamos al llamamiento de la mayordomía. De ser buenos mayordomos para ti, oh Dios. De saber administrar correctamente nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestros talentos. Darte a ti la parte que te toca. Y administrar bien la parte que nos toca. Y que otras personas puedan ver que la mano de Dios está con nosotros. Y nosotros podamos verla también. Que otras personas puedan confiar que somos buenos mayordomos. Que podemos administrar cualquier cosa. Que pueden entregar en nuestras manos cualquier bien. Que tú puedas ver en nosotros personas a las que puedes bendecir. Porque sabrás que nosotros haremos una buena mayordomía de lo que nos das. Y que nosotros podamos, oh Dios, mostrar fidelidad en las más terribles tentaciones y pruebas, en la oscura cárcel, en el reinado. Gracias por José, que fue fiel como hijo, como esclavo, como preso y como gobernador. Pasó por todas esas facetas y en cada una de ellas se mostró a un hombre de Dios fiel. Que nosotros hagamos lo mismo, Dios. Que cambiar de lugar, de posición, no cambie el corazón de un fiel creyente y un fiel mayordomo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Ofrezco a ti mi voz, usa mis manos, toma mi vida, Señor, es mi ofrenda. Ofrezco a ti mi voz, usa mis manos, toma mi vida, Señor, es mi ofrenda. Lo que soy y lo que tengo, lo que espero ser, te doy a ti, te doy a ti. Ofrezco a ti mi voz, usa mis manos, toma mi vida, Señor, es mi ofrenda. Ofrezco a ti mi voz, usa mis manos, toma mi vida, Señor, es mi ofrenda. Es
ofrenda.